Son las 7:02. Dos informes tendrán que ser analizados por la comisión ocasional que tramita las enmiendas en la Asamblea. La oposición, de su lado, ha dicho tener posturas opuestas a las del oficialismo en lo que tiene que ver, por ejemplo, a modificar los contenidos de las enmiendas. Las posturas de ambos lados y sectores en la tertulia de hoy. Rosana Alvarado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión Especializada Ocasional para Análisis de Enmiendas. Luis Fernando Torres, asambleísta integrante de la Comisión Especializada Ocasional para Análisis de Enmiendas. Exactamente. Esas son las cámaras. Buenos días y bienvenidos. Dos informes entonces serán analizados, en este caso por la comisión a la que ustedes pertenecen, al no haberse puesto de acuerdo en el contenido precisamente de las enmiendas calificadas por la Corte Constitucional. Primero las damas. Marcela, buenos días. Luis Fernando, un gusto compartir la tertulia contigo. Amigos, amigas. Bueno, este es un tema sobre el cual desde el inicio del tratamiento de las enmiendas ya se veían posiciones opuestas, posiciones contrarias, ¿no? Del lado del oficialismo, nosotros fuimos quienes propusimos a la Corte Constitucional estas enmiendas constitucionales y ya pues había algunas voces que se manifestaban en contra. El debate en la comisión pues ha servido para afirmar esas mismas posturas, yo diría. Sin embargo, ha sido un debate que nos ha permitido también tener una perspectiva mucho más amplia de cómo durante todo un año la Asamblea va a abrir estos debates, a conocer algunas posiciones, sobre todo de instituciones u organismos más cercanos a la propuesta de enmienda o también a quienes pues tienen una posición contraria. ¿Confían en esa apertura de la que habla el oficialismo asambleísta por el un lado y del otro? ¿Por qué presentar un informe de minería cuando ustedes mismos han advertido que supuestamente va a ser archivado y no va a ser tomado en cuenta? Bueno, igual, un saludo a Rosana y a usted. Bienvenido. Las enmiendas se encuentran dentro de un contexto político y constitucional. No se las puede analizar de manera aislada. No son simplemente instrumentos suficientes, sino que se trata de enmiendas que responden a un proyecto político. Ayer en el debate, Rosana, por ejemplo, dijo de manera enfática que muchos años le había tomado a la izquierda llegar al poder y desde el poder aplica un modelo que no quieren abandonar. Se trata entonces, desde mi punto de vista, de lograr con las enmiendas que aquellos que hoy gobiernan permanezcan en el poder aplicando un modelo que yo he dicho es estatista, dirigista, ahoga las libertades de los ciudadanos. Bueno, nosotros para poder gobernar hicimos la nueva constitución, la constitución de Montecristi, Marcela, si no es ningún misterio. Era imposible para un gobierno progresista, un gobierno que prioriza la justicia social, un gobierno que establece que el capital tiene que estar subordinado a los intereses sociales, a los intereses de la humanidad. Para nosotros resultaba sencillamente imposible gobernar con la constitución del salvataje bancario, con la constitución de la economía social de mercado, con la constitución del año 98. A partir de eso, ustedes recordarán, ni siquiera Alianza País había propuesto lista de diputados porque la consigna fue irnos a una asamblea constituyente. La constitución, yo digo, la mejor que ha tenido el Ecuador, la mejor de la historia, que sin embargo no es ni buena ni mala por los años de duración, sino por su adecuación a la sociedad, a la ciudadanía, a la modernidad. En ese sentido hemos visto necesarios algunos cambios, algunos que no alteran la estructura misma de esa Constitución, que no desbaratan el modelo de gobierno que hemos propuesto desde el inicio, que no alteran ni hacen cambios sobre algo que es determinante para la justicia social y que es el modelo o el régimen económico del Estado de Derechos. Desde ese punto de vista hemos visto errores, como mencionaban ayer, desde la palabra provisionales por previsionales, es una modificación que no ha levantado ningún tipo de polémica. Exacto, de forma. Así es de forma, pero también otros temas que son muchísimo más profundos y que le van a permitir a la ciudadanía, en el caso de las elecciones, tener al año 2017 no a un Rafael Correa jubilado, sino a un Rafael Correa que pueda ser candidato nuevamente en el año 2017. Eso para nosotros es fundamental. Tener un líder de esa talla, tener el goleador, como se puede decir, para nosotros es súper importante continuar en esta que es una carrera política, no solamente para alcanzar una mayoría legislativa, ¿no?, sino para construir un gobierno que siga ponderando lo que hasta este momento, ¿no?, el bienestar de la ciudadanía. Pero es que la lectura de la oposición es otra y en este sentido no le contestó al asambleísta. Dicen que se resisten a dejar el poder, que
solamente es por aquello las enmiendas. Así lo dijo, ¿no? Pero el informe de minoría que estoy redactándolo tiene una razón de ser. Expresa una visión distinta de aquella que ha señalado Rosana y la que señalan quienes gobiernan y quieren seguir gobernando con un modelo caduco que ha fracasado en América Latina y en el mundo, de corte estatista que ahoga las libertades. La Constitución perfecta de Montecristi, la del 2008, resulta que ahora se la modifica. Si usted lee el dictamen de la Corte Constitucional, encuentra que la Corte ve solo defectos en la Constitución. Me pregunto yo, ¿en qué quedó ese texto perfecto? Pero lo más grave es que el garantismo de la Constitución de Montecristi se ha evaporado. Por ejemplo, una de las enmiendas, aquella que se hace al artículo 104, le despoja al ciudadano de poder consultar sobre cualquier asunto. Igualmente, la modificación por la cual se consagra a nivel constitucional que la comunicación es un servicio público prestado por medios públicos, privados y comunitarios, no hace otra cosa que legitimar los absurdos de la Ley Orgánica de Comunicación y lo que dijo la Corte Constitucional en su momento. Estamos entonces no simplemente frente a enmiendas aisladas, sino frente a un proyecto consistente desde el punto de vista político al cual debemos plantearle una alternativa, porque uno de los defectos de la oposición ha sido ver el tema de las enmiendas aisladamente. Se ha olvidado que existe un contexto, que hay una estrategia y que se tiene en consecuencia que actuar frente a ese modelo diciéndole al ecuatoriano qué es lo que necesita para construir una sociedad verdaderamente libre en la que el Estado no sea una simple extensión de la sociedad. Los datos que a nivel internacional, no únicamente desde los ministerios o desde el Ejecutivo podemos tener sobre el Ecuador, nos dan cuenta de un país que está transformándose y que está prosperando, de un país en donde todos estamos muchísimo mejor que lo que estábamos en la década de los 90 o en los años anteriores al inicio del gobierno del presidente Correa. Los cambios, la reducción de la inequidad, la reducción de la pobreza, un menor número de niños que están trabajando en labores peligrosas, erradicado el trabajo infantil en áreas peligrosas, el programa muchísimo más fuerte cada vez de erradicar la desnutrición infantil, de hacer que la equidad sea una de las consignas y uno de los paradigmas de este gobierno. Seguramente eso está establecido desde un marco constitucional y desde una constitución que garantice esos derechos. Ese es el modelo de gobierno, ese es el régimen por el que hemos votado. Los cambios que hoy proponemos, ninguno altera ese modelo de Estado, esa construcción de soberanía, ninguno de ellos. Hay ciertamente algunos artículos que pueden ser modificados, que pueden ser enmendados. La Corte Constitucional dio un dictamen sobre eso y frente a la posibilidad de que este proyecto no se pueda sostener, en el año 2017 planteamos una enmienda que le permite a cualquier persona postular a la reelección, Marcela, pero la enmienda no le hace a nadie autoridad. La enmienda permite una candidatura, son los votos, los millones de votos los que convierten a un ciudadano en una autoridad. O también, claro, estamos expuestos a que la ciudadanía castigue, a que la ciudadanía no ratifique la confianza, a que el ciudadano o la ciudadana acepte otra alternativa, que eso es lo que garantiza la democracia, por supuesto, pero una democracia que no está justificada únicamente en el buzón electoral. La democracia no puede considerarse como las votaciones cada 4 años. La democracia es el pleno ejercicio y el efectivo goce de los derechos. Y considero que este gobierno, eso lo juzgará la ciudadanía, este gobierno ha sido el de la conquista y el del ejercicio de los derechos. Bueno, en el tema de las enmiendas, lo que me preocupa a mí es que muchas de ellas no las aprueba el pueblo. Existen enmiendas que no cabe que se les consulte al pueblo, como aquella que mencionó Rosana, cambiar la palabra provisional por previsional. Pero hay otras sustanciales, la reelección indefinida, la modificación en cuanto a las consultas populares ciudadanas, el rol de la Contraloría General del Estado, la situación de los trabajadores del sector público, entre otros temas, así como la competencia exclusiva de los municipios ecuatorianos en materia de infraestructura, de salud y de educación. ¿Para qué entonces está el artículo 441 si no va a ser aplicado? La Corte ha señalado un camino con una interpretación con la que no estoy de acuerdo. La decisión de la Corte Constitucional, indudablemente que señala la vía, esa vía tendrá que escoger la Asamblea, pero lo importante es que cambios de esta naturaleza, de esta magnitud e importancia, debieron hacérselos consultándole al pueblo. Más aún, si como ha dicho Rosana, es tan importante para ellos, para quienes hoy gobiernan el país,
contar con la voluntad popular, esperar al 2017 para que se pronuncie el pueblo, cuando podría hacerlo el año 2016, constituye un acto de arrogancia. El pueblo necesita que humildemente quienes estamos de una u otra manera ejerciendo funciones populares, públicas, le consultemos, le escuchemos. Sí, cuidado, pero con eso, con dejarnos seducir de los mensajes mágicos de las democracias, de esas democracias que permitieron salvatajes bancarios. Ahora veo que uno de los promotores y líderes de una consulta resulta ser un banquero, Marcela. Y solamente recuerdo la dificultad y el peligro inmenso que representa la captura del poder político por parte del poder económico en un país que se llama Ecuador, en un país que ha sufrido ese salvataje bancario. Hay métodos diferentes, muchísimos, en los cuales nosotros de este gobierno ha sabido escucharle a la ciudadanía, no solamente a través de una consulta popular. Creo que este es el gobierno de mayor sintonía con el pueblo ecuatoriano y una muestra chiquita de eso, que hay que asumirla con muchísima humildad y sobre todo con muchísima gratitud, es el resultado de las elecciones de febrero del 2013, cuando obtuvimos los 100 legisladores, o sea, no una mayoría con las justas o no una mayoría ligera, una mayoría que nos abrumó, una mayoría extraordinaria que nos permite utilizar los caminos que menciona la misma Constitución. Lo que usted decía entonces, ¿para qué están los caminos que se establecieron allí cuando se trate de hacer enmiendas? Allí respetamos, porque eso también es respeto a las instituciones y a la democracia, respetamos el dictamen de la Corte Constitucional, y cuando nos referimos a una o a otra, voy a hacer una breve referencia, por ejemplo, al tema de las consultas abiertas o de las consultas que sobre cualquier tema podrían hacerse, ¿no? La misma Constitución establece que las consultas populares o las consultas que puedan hacerse a través de los gobiernos autónomos descentralizados no pueden ser sobre cualquier cosa, Marcela. Imaginémonos una alcaldía consultando sobre el régimen tributario. Eso tiene una competencia. Así es, tiene una prohibición expresa en la Constitución. El régimen de tributos, pues, no puede ser consultado. Tampoco la modificación política administrativa del país, porque entonces cualquier alcalde quisiera que su cantón constituya luego una provincia y para eso convoca una consulta popular. Hay unas limitaciones. Yo pongo otras. Por ejemplo, un alcalde podría consultar sobre la política internacional del Ecuador. ¿Verdad que no está dentro del régimen de sus competencias? Ese es el ajuste el que estamos planteando, ¿no? Que las consultas sean relacionadas con el régimen de competencias que está escrito en la Constitución, ¿verdad? Entonces, frente a eso, pues, hay diferentes posturas, claro está que hay diferentes posturas, no pretendemos convencernos, pero sí hay unos cambios que hacen que la Constitución del 2008 sea más efectiva y sintonice de mejor manera con la ciudadanía. Pero el artículo 104 de la Constitución establece ya limitaciones a las consultas populares. Es decir, ¿era innecesaria esta enmienda a su juicio? Bueno, restringe derechos, porque si ahora puede consultar el ciudadano sobre cualquier asunto, menos sobre tributos y sobre la estructura territorial del Estado, resulta que con la enmienda se queda sin algo que ahora tiene, poder consultar sobre cualquier asunto. Esa es una restricción a derechos evidente y sustancial que se haría con las enmiendas correspondientes. Por lo demás, alrededor de las enmiendas están en juego dos visiones. La visión de Rosana, de su gobierno, de quienes hoy gobiernan el país, de tener cada día un Estado más grande, un Estado que penetre en los niveles de la sociedad, que ahoga libertades. Y la otra visión, aquella en la que creo yo, y que fundamentalmente quiere que el hombre, el ciudadano, tenga sus derechos respetados de la cabeza a los pies. Dos visiones diferentes, usted lo ha dicho, que tienen que ser de alguna manera centralizadas en un mismo informe que será discutido mañana para luego presentarlo y someterlo al pleno del debate. Estamos viendo entonces, Marcela, que la discusión va muchísimo más allá de lo jurídico, ¿sí? Bueno, y la Constitución no es únicamente un instrumento jurídico, es un instrumento político, ¿sí? Y es político el debate que de manera nacional se ha levantado alrededor de estas enmiendas. Este es un gobierno consistente, este es un gobierno solvente, este es un gobierno que nunca ha puesto o ha tenido privilegios sobre intereses particulares o ha gobernado para intereses particulares o de grupo, ¿verdad? Este es un gobierno que todo el tiempo está rindiendo sus cuentas, que todo el tiempo está informando de lo que hace, que con absoluta claridad ha mencionado cuáles son los temas sobre los cuales la Constitución merece ser repensada o merece ser enmendada. Hay algunos
algunos temas que han levantado alguna sensibilidad, alguna preocupación importante y hay que aclarar. ¿Será tomada en cuenta además? Tenemos un año para continuar con este debate, un año, el informe pues esta vez dado el primer mes que hemos tenido, pues no tiene variaciones, pero el próximo año continúa este debate. La Constitución en eso pues es sabia cuando establece 2 debates mediando entre el primero y el segundo 13 meses, ¿no? Para que a partir de eso también la discusión continúe. ¿Y tiempo suficiente, supongo yo, perdón la interrupción, para que el pueblo se pronuncie, han dicho los asambleístas de país? Un año entero. El debate va a ser un debate sobre legitimidades. Más allá de los temas constitucionales, vamos a debatir de la política real y sobre todo debatir para que el ciudadano entienda la magnitud de los cambios. Yo soy opositor a este régimen, no un opositor de última hora, ni un resentido que estuvo en el poder gozando las mieles y ahora está en la oposición. Desde el año 2007 yo manifesté que no comparto este modelo, inclusive en marzo del 2007 fui despojado de mi condición de legislador precisamente por esta lucha. Ahora sigo en esta lucha y como opositor tomé una decisión: no excluirme de los espacios democráticos e institucionales de debate, porque por allí se dijo que la oposición debería estar fuera de la Asamblea. No, la oposición ecuatoriana no puede hacer lo que hizo la oposición venezolana en su momento, salir de los espacios institucionales y abandonar a aquellos que tienen una opinión en favor de las libertades y en contra del estatismo. Gracias. Conclusiones finales de su parte para terminar. Marcela, la Constitución no es buena o mala dependiendo de los años de duración. La Constitución es buena en cuanto sea una garantía de los derechos de los ciudadanos. Y garantía de esos derechos no ha sido cualquier gobierno, no ha sido cualquier gobierno. Hay que recordar la historia que tiene el país, una historia triste, una historia en donde el Estado se estaba reduciendo, en donde el Estado se estaba aniquilando y la esperanza de ese Estado constituía un pueblo que no se deja seducir, un pueblo que no sucumbe ante cantos de sirena, un pueblo que no es el que se deja convencer. De manera que la posibilidad que tiene este pueblo ecuatoriano de tener no a un Rafael Correa jubilado, no a un Rafael Correa que no pueda volver a ser candidato, que sea candidato, le hace presidente la votación, los millones de votos de los ciudadanos. Gracias. Gracias por este diálogo y también siempre por estar presentes en este espacio. 7:19. Nos vamos a una pausa y regresamos.